interesante la propuesta. A continuación, vamos a presentar una ponencia titulada El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción en la función pública. Esta es una videoponencia que nos comparte Karina Lorena Fernández, la doctora que es investigadora de Argentina, miembro activa de la red ILAC. Entonces, voy a compartir a continuación el video. Configuro para ver sonido. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Karina Fernández, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Chaco Austral, y en esta oportunidad voy a desarrollar la ponencia titulada El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción en la función pública. Este trabajo fue realizado por un grupo de jóvenes investigadores, quienes en marzo de 2022 iniciaron el proyecto de investigación denominado Reflexiones de actores sociales de la provincia del Chaco sobre la lucha contra la corrupción en la función pública, y esta ponencia responde a una de las primeras acciones previstas en dicho proyecto. A nivel nacional, numerosos autores aquí en Argentina han abordado el estudio descriptivo de la corrupción y las distintas formas de combatirla, pero en la mayoría de los casos se trata de análisis documentales basados en una perspectiva jurídica y o política, y son escasos los estudios en los que se incluye la opinión de la ciudadanía respecto de la efectividad de tales formas de combatir la corrupción. Según nuestro criterio, esto es al menos contradictorio, ya que los mecanismos de lucha contra la corrupción existen para garantizar la transparencia en acciones inherentes a la función pública, pero se basan, o mejor dicho, su existencia obedece a que la falta de transparencia en estos actos perjudica de manera directa a la ciudadanía en su totalidad. Por eso es llamativo que en los estudios no se incluya la visión del ciudadano común en cuanto a efectividad de herramientas anticorrupción, cuando es justamente este ciudadano común quien padece sus efectos de manera directa. La corrupción en todos los ámbitos, en general, y en la función pública en particular, se considera como un obstáculo muy importante para el desarrollo económico de las regiones. Y en ese sentido, la visión de actores sociales chaqueños adquiere relevancia por tratarse de una provincia del interior de la Argentina sumamente heterogénea en cuanto a desarrollo económico. A esto se suma un número creciente de denuncias por corrupción en la función pública y la percepción en la ciudadanía de que es imposible erradicar la corrupción, por lo que se inició esta investigación, la mencionada en el proyecto institucional, con la finalidad de conocer la visión social de las fortalezas y debilidades de los mecanismos legales anticorrupción y la repercusión de dicha percepción en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. En específico, el supuesto que guía el proyecto en el que se enmarca esta ponencia es que existe una sensación de imposibilidad de erradicar la corrupción en la función pública, y ello genera desánimo y desconfianza en la sociedad e impacta de lleno en la participación ciudadana. En el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ya sea en forma directa o por medio de los representantes que se eligen en los periodos de elecciones. Y en el artículo 29 también se menciona que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Estos dos artículos muestran claramente que la participación y el desarrollo son derechos y deberes que impulsan la personalidad de cada persona habitante de un país, y en nuestro caso, denunciar hechos de corrupción constituye en cierto modo una forma de participación ciudadana. La provincia del Chaco cuenta con mecanismos legales para la lucha contra la corrupción en la función pública,
En específico, la Oficina Anticorrupción, que es un organismo de alcance nacional, firmó 2 convenios sobre integridad y transparencia con nuestra provincia. El primero de ellos es un acuerdo de vinculación para la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión pública provincial, y el segundo trata sobre la adhesión al registro de integridad y transparencia para empresas y entidades por parte de la provincia. Estos mecanismos legales son similares a los mecanismos con los que cuentan todos los países y todas las provincias. Sin embargo, existen otras herramientas para combatir la corrupción, o al menos así se percibe desde la sociedad, dada su mayor cercanía justamente con la sociedad. Y es aquí donde entran en juego los medios de comunicación. La corrupción irrumpió como un problema público en Argentina durante la década del 90, y desde ese momento el tema ganó visibilidad en la agenda mediática. Y en un primer momento, los medios de comunicación se percibían como herramientas de lucha contra la corrupción porque, al ser agentes de difusión de casos de corrupción, ejercían presión en los funcionarios públicos para desarrollar sus actividades en marcos de transparencia, ya sea por convicción o por temor a salir en las noticias y pagar el costo político. Sin embargo, con el tiempo se fue distorsionando este rol de los medios de comunicación, y en la actualidad es habitual que los casos vinculados con figuras importantes del ámbito público y privado se presenten como escándalos políticos, lo que promueve una evaluación moral negativa sobre la figura del denunciado. Es decir, en la actualidad, la mediatización de denuncias de corrupción pasó de percibirse como una herramienta anticorrupción a percibirse como una forma de atacar a adversarios políticos. Por ello, se realizó el trabajo que es motivo de esta ponencia, con la finalidad de describir el estado actual del conocimiento sobre el rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, y más precisamente sobre la forma en que es percibido este mecanismo por la ciudadanía, o este rol de los medios de comunicación por la ciudadanía. Se realizó una investigación documental en la que se incluyeron estudios realizados, publicados en revistas especializadas, y que fueron realizados en países de distintas regiones del mundo, y que fueron publicados en los últimos 10 años, por considerar que en este periodo, además de los medios de comunicación tradicionales, se evidencia el auge de las redes sociales. Y el análisis evidenció que la mediatización desempeña efectivamente un papel fundamental en la denuncia de la corrupción y el inicio de acciones legales, políticas y penales, ya que, como mencionamos, ejerce una presión tal que demanda transparencia no solo por parte de la función pública, sino también por parte de los actores del sector privado. Sin embargo, las denuncias, esto no es suficiente como herramienta para combatir la corrupción. ¿Por qué? Las denuncias por sí solas generan en gran parte de las audiencias una sensación de justicia que se evidencia aún más en las redes sociales, donde existe la posibilidad de expresar comentarios y opiniones, pero no siempre verificando la veracidad de la información. Por lo tanto, la utilidad de los medios de comunicación como herramienta anticorrupción, en definitiva, depende en gran parte de las características de las audiencias a las que se dirigen, donde la noticia de una denuncia de corrupción genera una sensación de justicia y una valoración moral del acusado o del implicado, que podrían condicionar actitudes de la ciudadanía que hacen al desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, la conducta al momento de emitir el voto, o bien el grado de participación ciudadana. A modo de conclusión, resulta oportuno recordar que una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro de una sociedad, ya sea colaborando con acciones simples o
que pueden ir desde involucrarse hasta ejercer sus derechos en favor de la solución de problemáticas comunitarias, o bien poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana, pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante es una sociedad justa en todos los sentidos. Esto es todo lo que tengo para comentarles. Muchas gracias por su atención. De esta manera estuvimos compartiendo una ponencia en la modalidad de videoponencia a cargo de la doctora Karina Fernández, investigadora argentina, con el tema El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción en la función pública. Con esto vamos cerrando.